Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad me acompañan tres doctores aquí en la mesa para hablar un poco del tema de salud pública. Estoy con el doctor David Vergara, quien es director de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boquerón. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a tu amable teleaudiencia. También me acompaña el doctor Diego Escalzadona. Él es el director del Materno Infantil de Villa Choferes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a la audiencia. Y también el doctor José López, coordinador del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias del Chaco. Doctor José, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ir rápido en el programa porque mucha gente debe estar así. 3 doctores en ese momento y a veces cuando yo me voy no hay ninguno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, justamente hablamos con la gente y le preguntamos sobre el servicio de salud pública y luego sobre eso vamos a desarrollar el resto del programa, doctores, si les parece. Vamos al material. Y de mi parte yo, como veo, está muy lindo la atención, todo limpio, las salas, los doctores tratan bien a las personas y excelente sería el cuidado de los doctores hacia los pacientes, espectacular. Para mí que acá funciona bien las cosas. Acá trabaja bien la gente, atiende bien. En mi opinión personal es bastante buena. Solo lo que faltaría mejorar un poco más sería los recursos humanos. Faltan más profesionales, ya sea pediatra, traumatólogo. Por lo general, la visión que tiene la gente del sistema de salud del Chaco es buena en comparación a lo que se habla en otros puntos del país. Pero muchas veces eso depende de ustedes que tienen que hacer tripa corazón más o menos de cada cosa y de los pocos recursos que están teniendo a través de una suerte de sistema de salud descentralizado que creo que no se ve en otra parte del país. Sí, totalmente, Carlos. Aquí en el Chaco nosotros tenemos, en ese sentido, yo creo que la gente que trabaja en salud tiene el compromiso firme de hacer el plus de esfuerzo por cumplir con ciertas necesidades y la demanda de la ciudadanía en cuestiones de servicios, ¿verdad? Pero hay que ser sincero y hay que decir de que si bien se ha mejorado bastante, también tenemos cosas pendientes en el que tenemos que ir avanzando poco a poco. El problema en todas partes, inclusive en los países del primer mundo, siempre va a ser el tema presupuestario. ¿Cuánto invertimos en salud? Siempre es la pregunta esencial y del punto de partida para que después podamos evaluar objetivamente a los servicios, ¿verdad? Totalmente, doctor. Sobre este tema quiero ir desarrollando y ahora tenemos una breve pausa. A la vuelta ya vayan pensando cuál va a ser su respuesta, porque a mí se me queda mucho una frase del Principito que decía, sabio es más sabio el que se juzga a uno mismo, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes me den una calificación del 1 al 10. ¿Cómo encuentran la salud en su ámbito aquí en el Chaco Central? Y sobre eso ir desarrollando. ¿Qué necesitamos para llegar al 10? ¿Qué necesitamos para mantenernos donde estamos? Porque hoy eso es lo que podemos. ¿Y qué tenemos que hacer para no bajar esa calificación? Breve pausa y volvemos. De vuelta a Paso Firme, les dejaba a los tres doctores una pregunta antes de la pausa. Les decía que califiquen del 1 al 10 cómo ven el sistema de salud. Vamos a empezar ahí por la derecha del doctor Diego Escalzadona, justamente Hospital Materno Infantil, la primera infancia. Hablando mal y pronto, si usted se equivoca ya no hay mucho que podamos resolver más adelante. Del 1 al 10, doctor. Bueno, un 7 calificaría el servicio porque si bien necesitamos más profesionales, especialistas sobre todo en pediatría, en ginecología, tenemos un equipo médico muy comprometido, un equipo médico que hace mucho más de lo que está
incluso a veces al alcance. Prácticamente en 2018 tuvimos unas 23.000 consultas en el hospital, que es un número muy grande, y somos 10 médicos en el hospital, así es que ustedes entenderán la dificultad que representa esto. En cuanto a compromiso, podría calificar nuevamente de 10, de excelente el servicio, los profesionales. Bueno, tenemos algunas carencias que tenemos que ir afinando, sobre todo el tema de recibir los insumos necesarios, ¿verdad?, que faltan. Y por otro lado, al haber tanta afluencia de pacientes, muchas veces se pierde en cuanto a los protocolos, en cuanto a hacer las cosas de una manera prolija y ordenada. Entonces, en cuanto a eso, debemos seguir trabajando. Doctor David Vergara, del 1 al 10, ¿cómo calificaría la situación general de la salud aquí en la gobernación de Boquerón? Comparto con el doctor Escalzadona que un 7 no estaría mal, pero haciendo un poco más de autocrítica, voy más por un 6. ¿Por qué por un 6? Si bien hay compromiso del plantel médico, de los recursos humanos, pero yo agregaría a eso mayor disponibilidad presupuestaria. El presupuesto es una limitante muy importante. En la región sanitaria, hablando desde el Ministerio de Salud, a Dios gracias, me tocó estar en la dirección regional el año pasado. Manejábamos un presupuesto de 16.000 millones de guaraníes, pero como que ese presupuesto es centralizado, normalmente no tenemos mucho de eso, más que en la realidad, es un presupuesto virtual. Entonces yo creo de que si contáramos con mayor presupuesto destinado a Boquerón y al Chaco Central, tendríamos, no solamente necesitaríamos que los profesionales hagan ese plus extra, el plus de sacrificio o de compromiso con su servicio, sino también tendríamos mejor equipamiento, tendríamos los insumos que el doctor estaba mencionando y por sobre todas las cosas tendríamos la disponibilidad como que nos diera cierta autonomía para resolver problemas emergentes que requieren rápida solución. Doctor, explícame un poco, antes de pasar ahora a la calificación del doctor José López, ¿a qué te referís con un presupuesto centralizado que es virtual? O sea, ¿realmente ese dinero no ven porque se va en otras cosas? ¿Cómo es el tema? Sí, el Ministerio de Salud, a través de su Dirección General de Administración y Finanzas, nos envían los insumos a la región, pero cuando hablo de presupuesto centralizado es que en la región sanitaria no se cuenta con una subunidad administrativa, una subunidad de operaciones y para las contrataciones. Entonces no lo administra la región, lo administra el ministerio desde su dirección general. Entonces los pedidos que surjan en las regiones sanitarias tienen que atravesar por toda la burocracia administrativa que conlleva estar en el interior del país. Uno tiene que acercarse con su pedido a la DGAF. Claro, ahora entiendo. O sea, es como que, qué sé yo viaje con mi mamá y me diga, ya tu viático es de $1.000, pero ella no me da a mí ni un guaraní. Así yo mismo. me tengo que ir y decirle, mamá, dame un poco, $100, voy a comprar tal cosa, dame. O sea, finalmente, otra vez, yo no tengo ese viático, ¿verdad? Así mismo es, Carlos. Ahora, doctor José López, del 1 al 10. Así como estaba explicando el doctor Vergara, nosotros tenemos esa limitación presupuestaria y en el servicio que estamos organizando tenemos una limitación de funcionamiento del servicio porque es un centro que funciona en base a un convenio entre el Ministerio de Salud y la Gobernación de Boquerón de servicios, infraestructura. Entonces, parte del personal es de la Gobernación de Boquerón, la estructura edilicia es de la Gobernación de Boquerón y parte del personal es del Ministerio de Salud Pública. Por ese motivo hay a veces un poco de dificultad en el funcionamiento. Yo creo que el servicio funciona a nivel de un 7 y estamos apuntando a que
a que funcione como un 10. El año pasado el personal de enfermería que hace el servicio de acompañamiento y tripulación de la ambulancia con los pacientes que van hacia Asunción y los traslados internos, se realizó una capacitación, un curso intensivo en la base central del SEME, donde estuvieron aprendiendo el manejo de pacientes críticos. De esa manera estamos mejorando las condiciones de traslado de los pacientes críticos para que vayan y lleguen de la mejor forma posible a las unidades de terapia o al servicio que le va a brindar el tratamiento requerido para estos pacientes, ¿verdad? Ahora, si podemos promediar, estamos en torno a un 6.8 más o menos, si es que promediamos las 3 calificaciones. Y este tema del presupuesto, ¿cómo se podría lograr o qué tienen que hacer con el Ministerio de Salud Pública para que le otorguen ese presupuesto? Que realmente haya una subunidad administrativa en el Chaco que permita saltarse ciertos procesos burocráticos que entorpecen e incluso hacen que después sea, qué sé yo, inútil. Por decirte de una manera, hace falta un medicamento, una persona que está muriendo, no se consigue el medicamento, falleció la persona, para cuando te aprobaron el medicamento vos decís, bueno, yo no necesito esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer con el ministerio para poder lograr esa descentralización presupuestaria? Yo creo de que el primer paso a dar es en todo esto de que el Ministerio de Salud mismo vea la necesidad de una descentralización efectiva. Bueno, la Constitución del 92 creó las gobernaciones y con esa base legal las gobernaciones están dotadas de diferentes secretarías que serían las homólogas a los ministerios del gobierno central. En ese sentido, la descentralización, para que sea efectiva, debe venir a través de las gobernaciones. Hay suficientes elementos jurídicos, elementos que apoyan esta necesidad, pero pasa por la voluntad política. O sea, famoso simplemente no se hace. O sea, así de sencillo. O sea, están los mecanismos, las reglas de juego están, las leyes acompañan, la Carta Magna acompaña, pero simplemente no se hace. Y no se hace. Pero por otro lado, yo entiendo también de que el gobierno central necesita ver una capacidad instalada en los gobiernos descentralizados, que son los gobiernos departamentales. Y en ese sentido, Carlos, quisiera comentarte de que desde la visita del ministro aquí al Chaco, el pasado, sería en el mes de septiembre, allá por el 9, el 10, no recuerdo exactamente la fecha, no tengo en mente, pero nosotros habíamos hablado en una reunión bastante amena y le hemos entregado el resultado de un taller en el que hemos denominado Avanzando hacia una hoja de ruta en la salud en el Chaco Central. En ese taller justamente dio el inicio de un proceso en el que se conformó un equipo de gestión que pueda ser un equipo propulsor de la descentralización. Y te comento a ti y a la teleaudiencia de que el ministro no lo ve con malos ojos, al contrario, él apoya esto, pero necesariamente tenemos que reunirnos todas las fuerzas vivas, y llámese sector político, sector privado, inclusive la ciudadanía en sí, y acompañe este proyecto, porque en realidad las bases legales ya están asentadas, pero se tendría que tener en ese sentido el acompañamiento tanto de las autoridades como de todos los sectores, como para propiciar de que el gobierno central vea que ya están dadas las condiciones y pueda otorgar ese presupuesto que nosotros estamos hablando de la región sanitaria a través de la gobernación, y la gobernación pueda tener la libertad de invertir como una especie también de blindaje para ese presupuesto que no sea destinado a otra cosa, sino solamente sector salud. Doctores, nosotros tenemos una pausa ahora. A la vuelta quiero desarrollar un poco más sobre este plan del que hablabas y también hacer un poco de abogado del diablo con respecto a esa descentralización presupuestaria, ¿verdad? Así que a la vuelta continuamos hablando de este tema. Pausa y volvemos.
De vuelta a Paso Firme, seguimos haciendo un análisis integral de lo que es la salud pública en el Chaco, acá con los doctores Vergara, Escalzadona y López justamente, y hacer un poco de abogado al diablo, porque yo entiendo la posición del ministerio de repente de no querer soltar ese dinero así como así nomás, ya que muchas veces las gobernaciones se tornan en feudos particulares de los gobernadores y sus familias. Entonces, ese dinero, en lugar de ir a salud pública, termina siendo en salario, en prebenda. No, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una mejora en un hospital, pero vamos a contratarle a la constructora de mi cuñado. Entonces, de repente por ese lado se entiende. Así que, ¿cómo puede garantizar el ministerio que hoy le mande los 16.000, que está Darío Medina? Darío Medina, bueno, va a hacer todo bien, y que al año siguiente no venga otra persona que decida hacer todo mal. O sea, es el miedo un poco que tiene el ministerio, ¿verdad? O sea, y la garantía que ustedes lastimosamente no le pueden dar, ¿verdad? Si bien es cierto de que va a depender de la administración de la gobernación, yo hago otra pregunta, o sea que para responder un poco tu pregunta. En 5 años de gobierno, el ministro de Salud no va a tener forma de estar muy cerca de cada departamento, de cada distrito. Sin embargo, las autoridades electas, llámese intendente o en este caso el gobernador, son autoridades regionales, tienen mayor sentido de pertenencia con sus áreas de influencia. O sea que si entre que Darío Medina reciba reclamos de la salud, si estuviese a cargo la inversión en salud a cargo del gobernador, del doctor Darío Medina, o el doctor Julio Daniel Mazzoleni, que es nuestro actual ministro de Salud, la gente lugareña, la gente aquí del Chaco, tendría mucho más forma de reclamar y de verle la cara al gobernador en ese sentido, de decirle por qué no invierte en salud como tiene que ser. Sin embargo, ¿quién es el ciudadano que va hasta el Ministerio de Salud a protestar algún tipo de acción o inacción por parte del Ministerio de Salud? A lo que quiero decir es que la ciudadanía tendría tal vez mucho más acceso a reclamar la inacción de su autoridad cercana en el tema de salud si la descentralización se lograra. O sea que a lo que quiero apuntar nada más es que la garantía que podría tener el gobierno central es justamente que el reclamo ciudadano va a estar mucho más cercano a cualquier inacción o a cualquier manipulación del presupuesto en salud. Yo estoy de acuerdo con eso, doctor, pero veo también lo que pasa, por ejemplo, con la merienda escolar. Y la merienda escolar hoy en día se van al gobernador y le dicen, gobernador, no tenemos leche en la escuela. No, Hacienda no me transfiere la plata. Después se le pregunta a Hacienda, no, la gobernación no hizo tal rendición. Y después sí hicimos tal rendición, pero nos cuestionamos tal. Y al final termina siendo un teléfono cortado y como, o sea, y la persona afectada se pasea con pancarta frente a la gobernación, frente al ministerio, frente a la gobernación, frente al ministerio. Entonces, con esa experiencia que tenemos de la merienda escolar, ¿verdad? Y ahí el doctor del materno infantil que sabe que en la primera infancia es así todo, ¿verdad? Es con lo que no podés jugar. Bueno, de repente a otra gente capaz le podés jugar un poco más la vida, pero la primera infancia no. Y con eso igual se juega, ¿entendés? Entonces, de repente cuesta un poquitito esa confianza de parte del gobierno central, ¿verdad? No digo que el gobierno central sea, ¿verdad?, ángeles, bueno, no estamos hablando acá ángeles y demonios, pero me parece que es un punto a tener en cuenta, ¿verdad? Claro. Existen mecanismos, ¿verdad? Está la ley, está la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, está Hacienda que tiene que controlar cómo se ejecuta los fondos transferidos a las gobernaciones. Entonces, es una cadena de gente que tiene que hacer las cosas bien para que funcione. La descentralización es óptima en lugares como el Chaco Central por una sencilla razón. Muchas veces los tomadores de decisiones están en un tercer, cuarto piso, en un aire acondicionado en Asunción y no tienen ni remota idea de lo que ocurre acá. Y muchas veces se compran insumos y medicamentos que muchas veces no son útiles para esta zona, y otros que son
o serían mucho más útiles no se compran en suficiente cantidad. Entonces son cosas que con la descentralización se evitarían. Y como decía el doctor, es mucho más sencillo tener 500 personas frente a la gobernación protestando porque no hay Enalapril que tener 500 personas frente al Ministerio de Salud del Chaco protestando porque no hay Enalapril en los hospitales, ¿verdad? Claro, también se maneja por cuestiones de paquetes presupuestarios y es algo que de repente, bueno, el ministerio en lugar de ver cuáles son las necesidades particulares de cada zona, quieren manejar como un todo. Entonces, por decirte de una manera, algún medicamento que acá no se usa prácticamente, pero por paquete presupuestario te mandan, sí o sí, qué sé yo, por decir una tontería. Dentro de los centros de salud se reparten, vamos a decir, preservativos, ¿verdad? Y acá en el Chaco, no, por lo general la familia es bien constituida, hay una planeación familiar un poco mejor, por decirlo de una manera, que viene gracias al acompañamiento de las iglesias y demás cosas. Entonces, mandar acá, qué sé yo, 1 millón de preservativos es... No, cambiame, mandame 100.000, vamos a ver si es que llego a repartir todo y por el resto mandame, qué sé yo, aspirina. Eso es más o menos también es una parte importante que no se tiene en cuenta a la hora de hacer la distribución presupuestaria. Así mismo, totalmente de acuerdo. Y el tema del presupuesto descentralizado es algo que yo creo que cada día más vamos a ir avanzando hacia eso, porque... O de lo contrario vamos a tener que dejar sin efecto nuestra Constitución del 92. La Constitución del 92, el espíritu de la ley, es justamente atendiendo los antecedentes de esa Constitución. Nosotros encontramos de que el gobierno central no es que se quiera eliminar al gobierno central, sino que de algún modo no darle tanto poder al gobierno central como la que tuvo antes de la democracia, ¿verdad? Entonces, yo creo de que las bases están dadas y deberían funcionar las instituciones de control, como la Contraloría General de la República, tendría que también la Auditoría del Poder Ejecutivo. Todos los organismos de control deberían funcionar también como para que las gobernaciones, no solo las gobernaciones, sino todas las instituciones que reciban transferencia al gobierno central puedan rendir en tiempo y en forma y no haya necesidad de las manifestaciones, ¿verdad? Una cosa no justificaría a la otra, pero sí es importante avanzar hacia la descentralización porque va a haber mayor optimización de los recursos y a la hora de hacer las compras, ya sea ahora que estamos tocando salud, los medicamentos, los insumos en salud, vamos a comprar y vamos a proyectar a comprar los que son requeridos en la zona. Cada región y cada zona, principalmente el Chaco, es una región bastante particular y nosotros tenemos enfermedades endémicas, tenemos necesidades mucho más, muy diferentes a las que tiene la región oriental. Entonces, por ahí pasa un poquito, Carlos. Doctor, tenemos una pausa ahora. A la vuelta sí vamos a hacer más teledirigido. Quiero conocer mejor en qué situación está el materno infantil, en qué situación, más o menos contigo hicimos ya un repaso general y también entender un poco qué es el tema de emergencia médica extrahospitalaria y en qué situación se encuentra eso, doctor. Así que breve pausa y a la vuelta seguimos analizando, seguimos estudiando la salud pública en el Chaco Central. De vuelta a Paso Firme, seguimos acá con los doctores haciendo un análisis, sacando la temperatura de lo que es la salud pública en el Chaco. Y ahora sí, vamos por partes. Doctor Escalzadona, Sí. Doctor Escalzadona, materno infantil. Usted responsable de la primera infancia, mucha gente sabe que si no se cuida esa primera infancia, lastimosamente ese chico muchas oportunidades no va a tener más adelante, porque con los problemas de nutrición vienen los problemas de aprendizaje, los problemas socioafectivos, muchos otros problemas. ¿Cómo encuentra usted su trabajo en el Chaco Central, particularmente en Villa Choferes? Bueno, es un trabajo bastante difícil. Cuando hablamos de salud de la población estamos hablando de un componente también de educación. O sea, si
una madre llega al hospital para dar a luz, para tener su hijo, y viene sin controles prenatales, viene también malnutrida, con la presión alta, eso ya afectó al niño. Entonces van a ser una criatura con problemas ya. Entonces tenemos que insistir en hacer salud preventiva, que la gente aprenda a cuidar su salud, porque la salud es una responsabilidad compartida entre la persona y otra vez el médico o el servicio que le brinda la atención. Entonces queremos enfatizar eso. Si las personas no ponen de su parte, difícilmente logremos el objetivo de mejorar la salud. Por otro lado, con la cantidad de pacientes, el flujo enorme que tenemos de pacientes, es muy difícil sentarse y ponerse a explicarle a una persona todo lo que tiene que hacer, cómo se tiene que cuidar, cómo tiene que ser su alimentación, cómo tiene que ser la alimentación de la criatura, ¿verdad? Son todas cosas que influyen otra vez, pero es una responsabilidad compartida. La gente tiene que entender que si no pone de su parte, difícilmente vamos a mejorar. Si una persona, vamos a un adulto diabético, no hace su dieta, no hace su caminata, difícilmente va a mejorar su enfermedad. Solamente con medicamentos, a la larga o a la corta, va a haber problemas. Tiene que hacer lo demás, que son los cuidados higiénico-dietéticos que decimos los médicos. Básicamente escucharle al médico, o sea, de tomar en cuenta. Ahora, doctor José López, usted es el coordinador del Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria. ¿Se podría decir primero qué abarca ese servicio extrahospitalario y luego hacer un poco un análisis de lo que es lo que a usted le compete? El Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias es el servicio de referencia y contrarreferencia de pacientes. Eso quiere decir la base telefónica a la cual acuden los hospitales del Chaco para referir los pacientes que requieren de una atención que no se le puede brindar en el centro donde están actuando. Por ejemplo, en el hospital de Villa Choferes, el cirujano se ausenta por enfermedad y no tienen cirujano ese día. Entonces refieren al centro regulador un paciente que tiene apendicitis y hablamos con los médicos cirujanos del hospital de Mariscal Estigarribia y se le remite a ese hospital. El centro regulador no solamente hace la referencia y contrarreferencia de pacientes, sino además brinda el servicio de traslado de los pacientes. Los pacientes que requieren traslado simple o los pacientes que requieren traslado especializado porque son los pacientes complejos, ¿verdad? ¿Cuántas ambulancias tienen ustedes? Nosotros tenemos en el centro regulador, en Villa Choferes, tenemos 4 ambulancias, una del Ministerio de Salud y 3 de la Gobernación de Boquerón. Y en el hospital de Mariscal Estigarribia tenemos 4 ambulancias que son de traslado de complejidad, de poca complejidad, ¿no? Ajá. Las de Mariscal Estigarribia son de poca complejidad. Entonces. Sí. ¿Y qué tal? ¿Todas las ambulancias están funcionando? ¿No hay ninguna parada, ninguna que le falta, no sé, la correa y...? En este momento estamos contando con dificultades. Las ambulancias que están en Mariscal Estigarribia, una nos está sirviendo para hacer todos los traslados que necesitamos y las otras 3 estamos utilizando acá en el Chaco Central porque no están contando con todos los requisitos para hacer viajes de larga distancia. ¿Qué requisitos tendrían que tener para hacer viajes? Tienen problemas de cubierta, tienen problemas de mantenimiento, de filtro de combustible, diversos problemas mecánicos que impiden que funcione correctamente los móviles, ¿verdad? ¿Y esto de dónde tendría que partir ese presupuesto para poder reparar y poner en condiciones esta ambulancia? Ese presupuesto parte de la región sanitaria de Boquerón, pero el presupuesto sale del Ministerio de la Gobernación Central, ¿verdad? Del Gobierno Central. Y parece tan pocas cosas porque es algo que brinda un servicio tan importante como el tema del mantenimiento de las ambulancias. Porque por lo menos en lo que es materia de equipo, de vehículo, todo lo que vos no hagas hoy te va a salir mucho más caro el día de mañana. Yo creo que el CEME Chaco, como le llamamos nosotros los que trabajamos ahí, es el servicio del Ministerio de Salud más importante en este momento en el Chaco, porque en el Chaco no hay hospitales de cuarto nivel de gran complejidad.
para resolver problemas de salud más complejos. Entonces, cuando tenemos un paciente en el Chaco Central o más al norte, en Alto Paraguay, si tenemos un paciente que requiere de terapia intensiva, no tenemos en todo el Chaco, ni siquiera cruzando el puente Remanso en Villa Ayes, cama de terapia intensiva para albergar a estos pacientes. De esa manera, el servicio de traslado de pacientes, el cual estoy organizando yo, es el servicio más importante y es el servicio que tiene que estar, a mi criterio, potenciado para poder asistir a los pacientes del Chaco. Claro, si vamos a hablar de una descentralización efectiva, parte de esa descentralización efectiva es justamente que los pacientes recurran en primer lugar a la USF, en segundo lugar a un centro regional, en tercer lugar a un hospital y finalmente a algo ya de alta complejidad. Y justamente esos caminos es lo que se tiene que organizar a partir del CEME Chaco. Pero si el CEME Chaco no está pudiendo funcionar al tope de su capacidad, entonces difícilmente haya esa interconexión que, vamos a decir, garantice la descentralización. Y ahí empezaba a tener ese problema que tanto se tiene en Asunción y Central, ¿verdad? La gente, en lugar de irse a los centros de salud, se va directamente al hospital central. Y Así te es. copa el hospital central y en el centro de salud están así, Robapucú, están, ¿verdad?, buscando qué hacer, ¿verdad? Sí, pacientes de poca complejidad que se puede resolver en las unidades de salud familiar. Por eso es que nosotros estamos trabajando en interconectar primero el Chaco Central con Villa Ayes y con Alto Paraguay, ¿verdad? Por medio de la OPS conseguimos teléfonos celulares con los cuales estamos mejorando nuestra comunicación entre los diferentes centros, pero con Alto Paraguay, por ejemplo, nos falta camino y con Villa Ayes nos faltan los móviles que puedan hacer el trabajo de posta, ¿verdad? Para que nuestros choferes que salen de Mariscal Estigarribia o que salen de Villa Choferes no hagan el viaje de 1000 kilómetros, 500 ida y 500 vueltas, ¿verdad? Con pacientes críticos, ¿verdad? Claro. Ahora, eventualmente yo tengo entendido que Loma Plata quiere habilitar una sala de terapia intensiva con creo que 20 camas, me parece, no sé si era Inicialmente creo que van a ser 10 camas. 10 camas. Eso puede ser es un momento en que desde el Ministerio de Salud, desde la Secretaría de la Gobernación de Boquerón, hagan una suerte de convenio para no tener que trasladar, como decir, 500 kilómetros para un paciente de alta complejidad. Eso sería genial para todos nosotros, pero los convenios con instituciones privadas tienen el problema de que los costos de las instituciones privadas son otros costos que los de las instituciones públicas. Entonces, sí, se va a salvar muchas vidas que requieren de asistencia inmediata y probablemente después la remisión a centros públicos. Pero va a diezmar tu presupuesto. Pero va a diezmar el presupuesto. O sea, tendría que ir acompañado realmente de una mejora presupuestaria para poder hacer realmente efectivo y que no se vea justamente perjudicado otros ámbitos de la salud, porque, bueno, vamos a recostarnos nomás ya en el hospital de Loma Plata todo lo que es alta complejidad, porque finalmente el ministerio va a terminar pagando el precio que el hospital privado les diga que tiene que pagar. Por supuesto. Mira, bastante complejo el tema de salud y más en estos lugares así remotos donde el Estado parece estar completamente ausente. Nosotros tenemos una pausa ahora. A la vuelta de la pausa vamos a continuar hablando y quiero tocar algo que creo que fue el doctor justamente William Smith que me dijo que la prevención en salud pública, la salud preventiva no es barata. ¿Por qué no es barata? Porque no es solamente controlarse antes de enfermarse, sino implica agua potable, implica caminos, implica otro tipo de cosas, pero que a la larga reditúa en una mejor calidad de vida. Pausa y volvemos. Vuelta a Paso Firme, seguimos hablando con los doctores para hacer un análisis de lo que es la salud pública. Ahora, medicina preventiva y todo lo que implica. Yo citaba, creo que era el doctor Wesley Smith, perdón si es que no fue él el que me dijo,
Pero cuando yo le hablaba de la salud preventiva más barata, él me decía, no, es cara. Porque la salud preventiva realmente implica alcantarillado sanitario, implica caminos, implica agua potable, y ese tipo de cosas no es barata y no se ve el rédito a corto plazo. Así mismo, Carlos, yo creo que los determinantes sociales de la salud juegan un papel bastante importante, más todavía cuando estamos en estas zonas del país donde acceder a agua potable, agua segura es difícil, tener caminos de todo tiempo también es difícil, entonces se vuelve un factor demasiado importante a la hora de evaluar los costos en salud. El doctor López hablaba del servicio que hace el Servicio de Emergencia Extrahospitalaria SEME. Aquí tenemos la particularidad en el Chaco de que nosotros no solamente hacemos la referencia y contrarreferencia entre instituciones, sino que también tenemos la particularidad de que nos vamos a buscarles a los pacientes de sus comunidades. El servicio de ambulancia, traslado, le busca. Imagínate el costo, ya que hablamos de determinantes sociales de la salud, el costo que representa para el SEME, para el gobierno departamental y para el Ministerio de Salud, tener que ir hasta las comunidades para traer a los pacientes. O sea que cuando estamos hablando de salud pública, la prevención es muy importante, pero la prevención tiene muchas aristas. Inversiones no solamente en el tema de mejoramientos viales, sino también, como decía el doctor Diego, en educación, en tener que educar a la población en general de cómo alimentarse. Muchas veces nos vamos a las comunidades indígenas y les hablamos de lavado de manos. Está comprobado que el lavado de manos evita una decena de enfermedades, pero ¿cómo pedirles a una comunidad indígena que se lave las manos si no tienen agua? Entonces, el abordaje tiene que ser interinstitucional y multisectorial. Hablar de salud, y sobre todo en el Chaco, no es solamente hablar con los médicos de guardia o con los gerentes del sector salud, sino que es involucrar a las autoridades políticas, es involucrar a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahora, a pesar de todo esto con lo que ustedes están lidiando, siempre hay gente que pide más, que tiene más, ¿verdad? Incluso nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que solicitaría a las autoridades de salud pública, y esto fue lo que brevemente nos respondió la gente, y vamos a ver qué nos dicen. Vamos al material. Que sea un nuevo método de IPS que más es duro para la gente del Chaco, que sería el IPS, pagar, que sería particular, pagar las personas y que sea accesible. Para mí acá lo que falta acá es agua. Falta más insumos acá para el hospital, acá en la farmacia. Lo que yo solicitaría sería más insumos, más recursos humanos y los móviles, que yo por ejemplo estoy en la parte de ambulancia, más, ¿cómo te voy a decir?, mantenimiento. Yo creo que es algo positivo el hecho de que la gente que entrevistamos no haya dicho nada nuevo de lo que ya dijimos, porque eso quiere decir que ustedes conocen la realidad con la que están trabajando. Más móviles, más insumos, más recursos humanos, que es lo que decía usted, doctor. Entonces, ustedes están al tanto de la realidad, solamente que hoy por hoy es una realidad que les cuesta cambiar. Totalmente de acuerdo, porque nos encontramos otra vez con el tema presupuestario. Disculpe que sea reiterativo. Sí, volvemos, no, pero sí, lastimosamente es así, o sea, de vuelta a la burra del trío, como se dice, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la agenda que uno necesita desarrollar para que su reclamo tenga una validez, ¿verdad? O sea, hay que ser reiterativo en algunos puntos, ¿verdad? Sí, el gobierno departamental y la Secretaría de Salud tiene a su cargo el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes. Es dependiente de la gobernación de Boquerón esta institución. Si bien funciona bajo convenio con el Ministerio de Salud, inclusive con IPS, al escuchar el material me hizo recordar justamente de yo no es para criticar a IPS, pero de algún modo también IPS
muchas cosas se les puede y se les debe reclamar. Justamente una de las controversias que siempre se le hace a IPS es justamente los famosos cupos que ellos compran, el servicio tercerizado de los hospitales privados aquí en el Chaco, ¿verdad? De las colonias, que hasta ciertos días del mes o hasta cierto monto se puede autorizar que se le atienda a sus asegurados, ¿verdad? En ese sentido, yo quiero explicar de que si bien IPS está salvando la situación con estos tipos de alianza y de convenios, no es una solución. Tenemos que pensar en una solución que sea sostenible, que sea algo que dé una solución definitiva al problema de los asegurados, pero no solamente el sector de los asegurados, sino salud pública misma luego requiere de una mayor evaluación. No, pero importante lo que decís, porque si yo soy asegurado de IPS, yo tendría que ser una carga menos para salud pública. Debería. O sea, entonces, ¿por qué? Porque yo estoy pagando IPS, IPS es el que me tiene que atender a mí. En cambio, si IPS no logra el nivel de atención por cupos, por lo que sea, yo termino recurriendo a la salud pública y termino siendo una carga para algo que supuestamente no tendría que ser responsabilidad, porque yo no estoy pidiendo pagar IPS, a mí me obligan a pagar IPS, ¿verdad? Entonces es así, ¿sabes qué? Dame nomás ese dinero, voy a poner un poco más y voy a contratar otro seguro si es que ustedes no me van a rendir, ¿verdad? Es más, IPS es un seguro privado. Claro. Y muchas veces no se ve como que es un seguro privado. Es un dinero que uno aporta en forma particular, obligado por la ley, pero es un seguro privado. Y muchas veces uno no puede acceder a todos los servicios que debiera de ofrecerle el seguro privado. Por ejemplo, un paciente se fractura, va a uno de los servicios tercerizados de IPS, ¿verdad? Uno de los hospitales privados acá del Chaco, y el seguro no le paga los materiales para poder realizarse la cirugía de osteosíntesis, de poder fijar sus huesos para que fijen los huesos y no tenga dolor. Entonces el paciente tiene que ir a Asunción para resolver su problema, porque tiene que pagar de su dinero los materiales para su cirugía, ¿no? Y termina trasladándose con el servicio de SEME, de salud pública. O sea, termina ocupando otra vez un espacio que en teoría tendría que ser para gente que no cuenta con un seguro privado, no cuenta con un seguro social, en este caso IPS, y te va y ocupa el lugar de una persona, mal o bien, de una manera en el paquete presupuestario, de una persona que sí necesita recurrir a la salud pública dependiente del ministerio y de las gobernaciones. Bastante complejo. Ahora, después de toda la conversación que tuvimos, ¿mantienen su calificación 7 de 10, 7 de 10 y 6 de 10? ¿Mantienen o están un poco más optimistas, un poco más pesimistas luego de analizar así el tema de la salud pública de manera integral? ¿Mantienen su calificación? Sí. Yo mantengo, sí, mantengo. ¿6 de 10? 7 de 10. 7 de 10. Sí. Nosotros tenemos ahora la última pausa, doctores. A la vuelta ya, mensajes finales, conclusiones. Probablemente vamos a tocar otra vez el tema de descentralización brevemente, pero que es importante y es necesario. Breve pausa y ya volvemos. Vuelta a Paso Firme, seguimos analizando la salud pública y ahora la palabra es de usted, doctor Diego Escalzadona. Bueno, soy muy optimista respecto de la situación en la que estamos y hacia dónde vamos, esforzándonos por fortalecer los servicios en el Chaco, con especialistas, con gente comprometida. Agradecido al gobierno departamental, a la gobernación de Boquerón, de la enorme inversión que hace en salud. Eso es muy importante y es muy destacable. Optimista respecto de lo que el Ministerio ha prometido, brindarnos más recursos humanos, más recursos en cuanto a equipamiento, más insumos y medicamentos. Si se cumplen las promesas hechas, aunque sea en un porcentaje,
aunque no sea el 100%, creo que vamos a avanzar mucho. Doctor David Vergara. Bien, yo creo de que desde la Secretaría de Salud, a través de distintos convenios que estamos proyectando para este 2019, vamos a fortalecer la salud pública. Si bien el gobierno departamental viene invirtiendo bastante a través del Hospital Materno Infantil, ¿verdad? Creemos de que tenemos que invertir más. En ese sentido, vamos a pedir el apoyo a las autoridades, tanto municipales como también las autoridades del gobierno central, porque es nuestra intención que en este quinquenio, en estos 5 años, nosotros podamos terminar el gobierno del doctor Darío Medina, terminar celebrando ya sea la planta, que tenemos en puerta un proyecto muy pretencioso, que es la planta de tratamiento de residuos patológicos, que es una necesidad aquí a nivel del Chaco Central. También necesitamos invertir en más unidades de salud familiar en convenio con el Ministerio de Salud para la creación y apertura de más unidades de salud familiar y, por sobre todo, ver la forma y luchar por la descentralización. La descentralización, digo bien, es una necesidad que es una decisión que se impone hoy por hoy en el interior del país. Doctor José López. Sí, yo también estoy muy optimista en cuanto a la dirección que está tomando el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias del CEME Chaco. Nosotros estamos trabajando con las autoridades del CEME Central, el doctor David Cardoso, el director del CEME Central, y con autoridades del Ministerio de Salud para potenciar nuestro servicio y que nuestro servicio sea realmente un homólogo del servicio que se da a nivel central. Ese es nuestro objetivo. Doctores, nada más que agradecerles por acompañarme aquí. Fuerza en este 2019 con todos los proyectos que se vienen y espero realmente que en un año, si es que nos toca volver a hablar, volver a analizar el año que se fue, hablemos ya de una ligera descentralización, de una mayor partida presupuestaria y de un mejor acompañamiento por parte de las autoridades del gobierno central. Muchas gracias, doctores, que tengan un excelente 2019. Igualmente para ti, Carlos. Eso es todo. Mañana, puntualmente a las 6 de la mañana, Pulso del Día, la primera propuesta informativa de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Y en este espacio nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau.